con la sangre de Cristo. Soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. Amada Iglesia, qué bueno poder saludarlos de nuevo en el nombre de Jesús. Diga a donde quiera que usted vaya, Dios es bueno y bueno en gran manera. Señor, los seres humanos tenemos muchas personas a quien queremos imitar. Hay personas que quieren imitar a su artista de cine. Otras personas quieren imitar a este cantante o a este deportista. Otras personas quieren imitar o ser como algún millonario. Inclusive algunas personas quieren imitar a este pastor u otro líder espiritual. Otras personas, Señor, no se satisfacen con nada y quieren más y quieren más y quieren más. Pero hoy quiero predicar un tema que creo va a ser de mucha importancia para usted y para mí. El tema lo he titulado Basta ser como Jesús. ¿Cómo así que basta ser como Jesús? Basta ser como Jesucristo hombre, porque usted y yo estamos llamados a andar como Cristo anduvo. Estamos llamados a imitar la humanidad de Cristo, no su divinidad. Sabemos que en la persona de Cristo hay dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es la naturaleza humana la que estamos llamados a imitar. Por eso basta ser como Jesús. Señor, permítenos, por encima de todas las cosas, lo que más anhelamos, lo que más deseemos en nuestra vida, ser como tú. Hablar como tú, Señor Jesucristo. Mirar las cosas que a ti te agradan ver. Tocar las cosas que a ti te agradan tocar. Abrazar lo que tú deseas abrazar. Hablar como tú, Señor Jesucristo. Ser como tú. Ahora, Señor, permíteme, yo siempre te pido hablar con palabras sencillas, de manera muy natural, Señor. Seguramente voy a tener palabras equivocadas, seguramente voy a decir errores de ortografía, pero, Señor, yo lo que deseo es que tu palabra sea exaltada, que tu nombre sea exaltado. Permíteme hablar con palabras sencillas, pero con profundidad de doctrina, para que queden marcados en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Juan capítulo 13, por favor. Y le quiero hacer una pregunta, o hágase usted esta pregunta. ¿Cómo actuamos en nuestro diario vivir? ¿Será que somos humildes? ¿Será que somos personas mansas, misericordiosas, sencillas, amorosas? ¿O será que somos personas vanidosas, prepotentes, soberbias, orgullosos, groseros, duros de corazón? ¿Acaso tenemos actitudes de superioridad? Yo he visto a través de los años que muchos pastores les encanta poder trasladar montes y calmar tempestades. Yo le digo a aquellas personas que dicen, entre comillas, tener esos dones, cuando hay los huracanes en Estados Unidos, ¿por qué no van allá y
calman los huracanes. No lo hacen porque eso era algo que solo podía hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Él es verdadero Dios. En cambio, usted y yo solamente somos simplemente humanos. Hoy el ser humano y los líderes religiosos les encanta ser primero en todo, pero muy poco gusta el servicio, el servir al cuerpo de Cristo. No importa que yo aparezca detrás de cámara, ¿qué importa? Muy difícil poner la otra mejilla, ¿verdad? Muy difícil el darnos. Este texto yo sé que usted lo ha leído, de Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Por qué lavó los pies a sus discípulos? ¿Por qué? Y déjeme decirle que Jesús escoge la Santa Cena, un momento solemne, para dar testimonio del inmenso amor por su iglesia y para darnos un estupendo ejemplo de su inigualable humildad. Jesús lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de verdad, no en apariencia. Y Jesús en la Santa Cena manifestó con hechos, no de labios, óigalo, con hechos, su amor infinito por los suyos, hasta el punto de maravillarnos a usted y a mí de cómo es el honor de que un Señor se ponga al servicio de sus criados. El Señor de señores, la majestad del universo, el Rey de reyes, el general de generales, el presidente de presidentes, lavándoles los pies a sus discípulos. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchos. Alimentó a más de 20,000 personas, hizo que recogieran lo que sobraba, 12 cestas llenas, sanaba cojos, daba vista a los ciegos, devolvía el oído a los sordos, devolvía la mano a los mancos, los pies a los cojos. Los milagros de Jesús fueron muy únicos, sin duda alguna, irrepetibles. Óigalo, irrepetibles, por favor. Por eso, esas personas que alegan y se arrogan tener dones de sanidad, bueno. Pero insisto, los milagros de Jesús fueron muy únicos e irrepetibles, pero su vida fue mucho mayor. Por eso el desafío para nosotros, los que decimos ser cristianos, es andar como Cristo andó. Basta ser como Jesucristo hombre. Vamos a la Biblia, por favor. Juan capítulo 13, versículo 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así es el amor de Cristo por su iglesia, eterno, incondicional, inmutable. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, observe el verso 4, mucha atención. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús y los discípulos habían llegado de Betania, que daba a 3 kilómetros de distancia. Imagínense cómo tenían las sandalias. Los pies se llenaban de arena, se llenaban de sudor, estaban expuestos al polvo, estaban con mucho calor. Luego, los pies de todos estaban tremendamente sucios y no olían nada agradable. La costumbre era lavar los pies cuando se iban a sentarse con los amigos a la mesa a cenar.
Pero era cosa que nunca hacía el señor de la casa. No, eso era algo denigrante, eso no estaba a la altura del dueño de casa que invitaba a almorzar o a cenar. Sino que el lavar los pies lo hacía un sirviente, un esclavo. Por supuesto, para un judío, tal asunto era de lo más denigrante. Cuando van al aposento alto, cuando van a tomar la Santa Cena, un lugar que Jesús había escogido desde antes, no había ahí ni sirviente, no había ahí ningún esclavo, y alguno de los discípulos debía prestar ese servicio. Pero ninguno estaba dispuesto a hacerlo, ninguno de los 12, porque inclusive ahí estaba Judas Iscariote, el traidor. ¿Y por qué ninguno estaba dispuesto? Porque eran como usted y como yo, arrogantes, vanidosos, prepotentes, que nos encanta que nos sirvan, que nos encanta que nos atiendan, que nos encantan ser servidos. Pero Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¡Qué grande es nuestro amado Señor! Y llenos de vanidad, pues ninguno se levanta. Un momento antes, ¿sabe qué había pasado? Jesús le dijo, voy a morir. Cuando Jesús le dice que va a morir, todos comienzan entre ellos a pelear quién se iba a quedar con el puesto del Señor. Imagínense los discípulos que tenía el Señor. Seres humanos tan corrientes como usted y como yo. Y entonces comenzaron a pelear quién sería el mayor y a pelear con quién se quedaría con el puesto de Jesús. Óigalo, como si Cristo fuera reemplazable. Qué tontos somos. Él es único. Por eso decimos solo Cristo. Por eso decimos solo Escritura. La Escritura es única. Es irreemplazable. Lo más peligroso, lo más pernicioso que se le puede hacer a una iglesia es que reemplacen la Escritura por testimonios, que reemplacen las Escrituras por otras cosas y por tantos espectáculos que se hacen en muchas iglesias. Pero el Señor les había dicho, miren, no peleen por eso. Y el Señor les había enseñado que el que sirve es el mayor de todos. Yo me imagino en la mente Pedro diciendo, bueno, que Juan vaya y limpie los pies, ¿por qué yo? Que vaya Felipe, o que vaya Andrés, que es menor, o que vaya Mateo, que es el publicano. Ese tipo que vendió la patria, que vaya ese. Todos esperaban que otro tomara la iniciativa. No entendían, óigalo, habiendo vivido 3 años con el Señor, no habían entendido que la grandeza se mide con la vara del servicio. Pero el problema es que usted y yo somos muy egocéntricos. Somos tan vanidosos que solo nos gustan que nos pongan en autoridad. Solo nos gusta que nos pongan a predicar. Pero servir de incógnito, jamás. Pero estar detrás de cámara, jamás. Hace años atrás, alguien me dijo, yo no entiendo al pastor por qué no me usa. Si yo soy hasta mejor predicador que él. No entiendo por qué no hace de mi uso. Porque es que nuestra mente es como la de los discípulos. Bueno, seres humanos al fin y al cabo. Estamos muy ocupados en ser importantes, en tener fama, en tener éxito, en que nos aplaudan, en que nos sirvan. Pasa el tiempo, miren, del versículo 1 al 4 pasaron varios minutos. ¿Cuántos? No puedo decir cuántos porque sería especular, pero sí pasó algún tiempo. Y ninguno de los discípulos hizo lo que debía hacer, servir. Y Jesús esperó, pero ya él no espera. Entonces, lo que aparece en el versículo 4, se levantó Jesús de la cena, se levantó de la mesa, interrumpió lo que estaba comiendo, y se levanta y dice, y se quitó su manto, óigalo, y tomando una toalla, se la ciñó. El Señor de señores,
se despoja de su manto y se reviste de humildad. Jesús, siendo la majestad del universo, se abajó a prestar un servicio solo de esclavos. Lavar los pies, recuérdelo, en aquel momento era de lo más bajo que había. Por eso se cumple lo que dice Isaías 55:8. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Quien es grande no necesita mostrarse grande. Por eso los puritanos decían: la humildad es la clara evidencia de salvación. Yo le quiero pedir que, al igual que Cristo, es tiempo de levantarnos, es tiempo de actuar, de servir, de adornar las escrituras de la gracia que hemos aprendido, no de aferrarnos a tener un manto de gloria, un manto que solo le pertenece a Cristo Dios, pues la gloria es solo para Él. Y volvemos a las 5 solas, solo, gloria a Dios. ¿Cómo nos hace falta a usted y a mí la sencillez? ¿Cómo nos hace falta el amor sincero, la paz verdadera, la ternura, la humildad, el carácter del servicio? Pero a cambio, ¿sabe qué nos sobra? Nos sobra la vanidad, la prepotencia, el rencor, la altivez, las actitudes de superioridad, de mirar por encima del hombro. ¡Qué tontos somos! La naturaleza caída es tan egocéntrica, e incluso muchos que parecen abajarse solo lo hacen para ensalzarse a sí mismos. Por ello el vanidoso clero decía, óigalo, a mí Juan Calvino me gusta mucho leerlo porque el vanidoso clero tenía este eslogan, permítame la expresión, y siempre decían: vuestro abad que indignamente os preside. Y ese dicho lo recitaban con mucha prepotencia: vuestro abad que humildemente les sirve. En una ocasión dice Juan Calvino que un monaguillo le dijo: entonces sírvame, y el clero se le puso tremendamente bravo y le golpeó. Cristo a usted y a mí nos regala muchas oportunidades para servir, para no quedarnos quietos. Y por favor, no nos quedemos sentados esperando que otro tome la iniciativa, que otro sirva, que otro se comprometa, que otro limpie. ¿Sabe qué dice mucha gente en las iglesias? Yo estoy es para que me aplaudan, yo estoy es para que me reconozcan, yo estoy es para que me pongan en el púlpito para yo dar testimonio de que sembré esto y recogí aquello. A la gente no le gusta llegar a la iglesia y hacer oficios de servicio tan lindos como limpiar las sillas, de pronto trapear, cosas tan bonitas. Servir a Cristo Dios, servir en el cuerpo de Cristo, servir al prójimo no es una tarea servil, por favor. Servir al cuerpo de Cristo no es algo que no esté a su altura. No se equivoque, no diga, eso no va acorde a mi profesión. Es que yo soy astrofísico, a mí no me pongan a limpiar una silla. No se equivoque, por favor. Servir al cuerpo de Cristo, óigalo, no diga usted que es que no está a la altura de mi estrato social, que es que yo pertenezco al estrato 10 y que eso lo haga el hermanito del estrato 1 y 2. Por eso el corazón de nosotros, los seres humanos, es tan orgulloso que nos esforzamos y trabajamos duro solo para que nos sirvan y pagamos por ello. Miren, los restaurantes que son tan costosos, que un platico así de carne pequeñito que vale 100,000 pesos, ¿por qué la gente lo paga?
Porque cuando entra, desde que están entrando, nos quitan el saco, nos ponen en la silla, nos adulan, nos peinan. Es decir, nos encantan. Que todo el tiempo nos estén adulando, alabando. Recuerden que la raza de los aduladores nunca se acaba. Como también la raza de los que les encanta que los adulen. Siempre van a estar ahí presente. A Jesús no le molestó interrumpir su cena para lavar los pies sucios y malolientes de sus discípulos. Cuando usted está cenando bien sabroso, un pescado, un capaz, una cazuela de mariscos, una langosta, cuando usted está cenando delicioso, usted dice lo siguiente: que nadie me moleste, estoy cenando. Que nadie me interrumpa, estoy cenando. A muchos les daría náuseas lavar los pies sucios de los pobres en medio de su cena. Ahora, no vamos a torcer las escrituras, mucho cuidado. Jesús no lo hace para que seamos desasociados. No, Señor. La higiene es de lo más hermoso que pueda haber. Jesús lo hace es para darnos un ejemplo de humildad. Y esta aplicación sería interesante meditar en lo siguiente: que otro hermano lo haga, ay, tan bonito que se le ve. Ese hermano llega a la iglesia y trapea la iglesia, ay, tan bonito, cómo se ve de lindo esa hermana, ese hermano en la fe. Pero hacerlo yo, no. Yo lo veo acá sentadito. Tome la toalla, hombre. Cíñase de ella, por favor, y levántese, como lo hizo Jesucristo. No le dé miedo al que dirán. Humíllese delante del Señor y dé el primer paso. No es fácil, pero vamos a hacerlo. Versículo 5, mira lo que dice la Escritura. Esto se pone bueno. Y luego puso agua en un lebrillo. Mire lo que hizo Jesucristo. El santo, el creador del universo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Ja! Santo Dios. Vemos el voluntario abajamiento que se impuso Jesús a sí mismo. La decisión de Jesús se convirtió en acción. A Jesús nada lo detuvo, ni aún el saber que sus discípulos se sentían muy importantes. Permitieron los discípulos que se levantara Jesús. Cuando Jesús tomó, óigalo, me perdí. Cuando Jesús tomó, es Juan 13, cuando Jesús tomó, se quitó el manto y tomó el manto, la toalla y el agua y el lebrillo. Nadie dijo, no, Señor, no, nadie. Ninguno de los discípulos dijo, no, Señor, déjalo ahí, por favor, yo lo hago. Nadie. Todos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque los discípulos se sentían muy importantes. Por favor, memorices esto. La salvación por gracia, a cambio de hincharnos de orgullo, debe llenarnos de humildad. Por eso la acción de Jesucristo destaca su verdadera grandeza. Óigalo, Jesús lavó incluso los pies de Judas. Lavó los pies del terrible traidor. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 41:8 haciendo referencia a Judas Iscariote? Cosa pestilencial se apoderó de él. Cosa pestilencial se apoderó de Judas Iscariote, pero aún así el Señor le lava los pies. ¿Qué significa eso para mi vida diaria? ¿Yo servirle a esa persona como ha sido conmigo?
Yo servir en la iglesia, ¿por qué? Ni tonto que yo fuera, ni que me pagaran. De pronto si me pagan hasta sirvo. ¿Servirle a ese vanidoso? No, jamás. Por eso el Judas Iscariote arrogante piensa de esta manera. ¿Qué clase de maestro hace eso? ¿Este es el Cristo? ¿Este es el Mesías? ¿Este es el Rey de Reyes que está esperando el pueblo? Seguramente Judas Iscariote comienza a meditar. Eso no lo hace un famoso líder. No vale la pena seguir esa doctrina de la humildad. No me agrada esa doctrina de la sencillez. No me acuerdo ahora de la escritura donde es que dice que debemos adornar la doctrina de la gracia. Si no estoy mal, es en Tito. ¿Saben, amada iglesia? La humildad ciertamente adorna las doctrinas de la gracia. Muy contrario al vanidoso, afea la doctrina de la gracia. Por mucha doctrina que sepa la letra. Por eso el Proverbio 26:7 dice: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Yo creo que no hay cosa más fea que alguien que hable la doctrina de la gracia y sea arrogante, prepotente y que no le guste servir, sino que solo le sirvan. Versículo 6. Me perdí otra vez la página. Bueno, aquí estoy. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Imagínese la escena. El Señor de señores, el Señor de toda gloria y majestad, arrodillado. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban sentados. Luego Jesús tuvo que arrodillarse. Tuvo que tomar esa postura en su cuerpo. Y Jesucristo, misma persona, dobla su cuerpo para poder lavar los pies de los discípulos, para poder lavar los pies, y el sucio pecador, óigalo, sentado en su orgullosa imponencia. ¿Qué cuadro? Yo quiero que los imaginen. Pedro sentado en la silla y Jesús de rodillas. Imagínenselo por favor un momento. Qué contraste, ¿verdad? Qué paradoja. Pedro está avergonzado, pues lo que él debía hacer no lo hizo. Y su mayor preocupación es que al dejarse lavar los pies de su maestro, él tendría que hacer lo mismo. Hay muchas cosas que Jesucristo hombre hizo que a usted y a mí no nos gusta hacer. Bendecir a quien me maldice, orar por los que me persiguen, poner la otra mejilla, perdonar 70 veces 7, devolver bien por mal. Esa es la vida cristiana. Andar como Cristo anduvo, imitar la humanidad de Jesucristo. ¿Qué es lavar los pies entonces? Es una forma de vida. Es tratar a mi hermano como a mí me gustaría que me trataran. Y entonces lo quiero cuestionar un poco. ¿Usted ha lavado los pies de su pareja? ¿Ha lavado los pies de sus hijos? ¿Ha lavado los pies de sus hermanos? ¿Ha lavado los pies de las ovejas? ¿Ha lavado los pies de su pastor? ¿Ha lavado los pies de los compañeros y amigos de la iglesia? Es muy posible que si usted lo ha hecho, a usted lo vean como servil, por su manera de vivir sirviendo, por su perdonar generoso, pero para Dios es usted una persona más que vencedora. Recuerden lo que hemos estudiado: el vencedor destruye a su enemigo, pero el que es más que vencedor hace de su enemigo una ayuda. Por eso debemos lavar y limpiar la sociedad de nuestro hermano.
Debemos lavar y limpiar la suciedad de nuestro pastor, de nuestro país, de nuestra ciudad. ¿Y eso cómo se logra? Cuando la iglesia se humilla delante de su Señor. Cuando la iglesia se postra a adorar. Versículo... Está venteando, entonces se me pasa la hoja. Y está lloviendo y se me está mojando la Biblia. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Me gusta el diálogo que hay aquí entre Jesús y Pedro. Lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora. Tranquilo, Pedro, pero lo entenderás después, años después. El problema es que usted y yo objetamos lo que Dios hace con nosotros. Y decimos cosas sin sentido, como aquí dijo Pedro: no me lavarán los pies jamás. Y hay muchas cosas que no entendemos del trato de Dios para con nosotros. Y por ello es importante descansar en el Señor y esperar en el Señor. Lo que dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren, iglesia preciosa de Cristo, no nos preocupemos por saber todas las cosas. Y mejor dejemos al Dios soberano que dirija nuestra vida, por favor. Una de las cosas que yo he aprendido es que Jesucristo nos pide que le sirvamos sin reservas. ¿Y saben algo? Muchas veces hemos experimentado que las dificultades que nos parecen muy difíciles eran realmente lo mejor para la salud de nuestra alma. Versículo 8. Ahora miren lo que dice. Miren aquí cómo cambia Pedro de rápido. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro no entiende lo que hace Jesús aquí. Pero lo más triste es que debajo de la humildad de Pedro, porque Pedro le dice, óigalo bien, Pedro le dijo, uno dice palabra, estaba siendo sincero, sin duda alguna que sí. De manera humilde, Pedro le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? Tú me vas a lavar los pies a mí. No, ni más faltaba. Tú no me lavarás los pies a mí, jamás, nunca, jamás. Doble negación hay acá. Pedro está siendo humilde y sincero, sí. Pero en esa humildad de él había una oposición contra la palabra de Cristo. Porque Cristo le dice: yo tengo que hacerlo contigo. Y Pedro le dice una doble negación: no, jamás. Observe, Pedro le clama al Señor con toda seguridad y confianza lo que Jesús debe hacer. ¡Wow! Y Pedro trata de imponer su voluntad sobre el Maestro. No, Señor, tú nunca me lavarás los pies. Que te quede muy claro, Señor Jesucristo. Uy. Por eso le ruego a usted que muchas veces en nuestra oración secreta nos hace mucha falta humildad en nuestras peticiones. Y muchas veces tomamos actitudes de superautoridad con el Señor, diciéndole a Dios lo que debe hacer. Señor, quítale ese novio a mi hija. Señor, por favor, aleja de mí a tal persona. Vaya, ¿cómo nos equivocamos? Y de manera humilde oramos diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, colocando a Dios a mi servicio. Por eso las personas que decretan son, tengo que decirlo, miserables, quienes hacen tal cosa. Yo decreto. Mucho cuidado. Primera de Juan 5:14 dice: pero si nuestra petición es conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús le dijo: si no
te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro. Dejemos de cuestionar al Señor, por favor. Dejemos de cuestionar la Biblia. Aceptemos en humildad lo que Dios hace en nuestras vidas. Recuerden lo que dice Romano: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso, si usted se niega a obedecer la palabra de Cristo, está renunciando a la vida eterna. Por eso vamos a postrarnos y a obedecer al Dios de gracia. Dice a Matthews Henry, me gusta el comentario que él hace, dice: solo los que son lavados espiritualmente por Jesucristo tienen parte con Cristo. Pero miren la reacción ahora de Pedro, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, ahí está pintado Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ese Pedro es genial. Qué falta de equilibrio la de Pedro. Qué falta de equilibrio la que tenemos usted y yo. Primero, Pedro no quería que lo tocara, y ahora quiere que lo bañe todo. Somos tan inestables, somos tan cambiantes, que algunos días somos tan espirituales. Algunas semanas nos levantamos a orar muy 4 de la mañana. Algunas semanas leemos la Biblia todos los días. Otras semanas no nos levantamos para nada a buscar la presencia del Señor. Otras veces pasan meses sin ni siquiera tocar el libro santo de Dios. Hay otros días que nos encanta venir a la iglesia a alabar y cantar. Otras veces no queremos ni abrir el labio para nada, porque estoy aburrido, porque estoy en crisis, porque esta pandemia me tiene aburrido, porque estoy encerrado, por lo que sea. Otras veces queremos compartir el evangelio, otras veces no queremos compartir a nadie. ¿Saben cuál es el problema? Que vivimos por emociones, vivimos por sentires, por sentimientos. Y entonces concluimos: si me siento bien, ahí está Dios. Si no me siento bien, ahí no está Dios. ¡Qué torpeza! Como si Dios dependiera, como si la presencia de Dios dependiera de mi emoción. Por Dios, iglesia, Él es omnipresente. A usted y a mí nos falta entender que dependemos completamente del Dios de gracia. Entonces, por favor, no seamos tan precipitados en nuestras resoluciones. Proverbio 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. La Biblia es extraordinaria. Pobre de aquella persona que no escucha consejos. Ruina para quien no escucha al consejero de consejeros. Ese dice Isaías, ¿se acuerda? Donde será un niño, príncipe de paz, Dios fuerte, consejero. Por ello Pedro retira las palabras que acaba de decir, que nunca va a permitir que Jesús le lave sus pies. Y ahora él mismo se excusa de ser tan estúpido al hablar con tanta rapidez. Debiéramos hablar menos, ¿sabe? ¿Cómo es que dice el proverbio popular? El que mucho habla, mucho yerra. Usted y yo muchas veces pasamos como necios al responder con precipitación y terquedad. Por eso lo mejor es esperar tranquilamente en el Señor, pacientemente en el Señor, y Él hará lo mejor en nuestra vida. Versículo 10. Jesús le dijo, otra vez se me perdió la página. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Hacía referencia a Judas Iscariote, el traidor. Por eso dice: y vosotros estáis limpios, o sea, los 11, aunque no todos, haciendo referencia a Judas Iscariote. El que recibe el mensaje del evangelio
queda totalmente limpio al recibir la justicia de Cristo delante de Dios Padre. Eso es la doctrina de la justificación. Así como el polvo se pega a los pies en el camino arenoso, así se pega el pecado en la vida diaria. Por eso yo quisiera que usted entendiera esto. Escúcheme, por favor. Muy privilegiados somos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Dios Padre nos ve totalmente limpios en su presencia, a pesar de nuestras debilidades y miserias. ¿Cuántos minutos demoró el Señor Jesucristo en lavar los pies a sus discípulos? No sé, de pronto 10 minutos. Y Él se queda callado y no explica su acción, la explica hasta lo último. Y el versículo 12, mira lo que dice. Así que después que les hubo lavado los pies, o sea, a todos, pasaron 10, 12, 15 minutos, no sé. Mira lo que dice. Tomó su manto y volvió a la mesa, interrumpió su cena durante unos buenos minutos y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Han entendido la enseñanza práctica que les acabo de compartir? Es lo que le dice el Señor Jesucristo. Eso se llama la teología de la práctica, la practicidad cristiana. Y a mí me llama la atención que Cristo no se gloría a sí mismo y no hace gala ni alarde porque acaba de servir, ni tampoco los recrimina ni los avergüenza. Cristo, nuestro Señor y Salvador, está revestido de humildad con o sin el manto. Él es manso y humilde porque es la esencia de su ser. Y es increíble que siempre gusta seguir a quien tiene el manto de autoridad de poder. No gusta seguir a un pastor a quien se pone la toalla y el lebrillo para servir. ¿Y saben qué es lo triste? En el mundo que pase vaya y venga, pero dentro del pueblo del Señor, la fachada se vuelve lo más importante. Y nunca se trata igual a un creyente que va en un carro lujoso que al que anda a pie, sin importar la calidad de vida que lleve o la doctrina que abrace. Hace muchos años yo estaba aquí todo untado de arena, de cemento, de material, cuando vino alguien y me encontró completamente en bermudas, completamente sucio de todo, y me dijo: por favor, quiero hablar con el pastor. Yo le dije: claro, con mucho gusto. Yo me senté en la silla, él se sentó frente mío y se quedó ahí como 5 minutos. Yo esperé que él hablara. Sí, es que necesito hablar con el pastor. Yo me esperé que él hablara. Él no entendió que yo era el pastor y por supuesto se levantó y se fue porque él pensó que era un simple obrero. Claro que eso es lo que soy, un simple obrero. El punto es que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y en eso lo fallamos. Usted y yo fallamos demasiado. Por eso para Judas Iscariote no era buen negocio seguir a este tipo de líder. Una persona mansa y humilde de corazón que entró a Jerusalén montado en un asna. Por eso Iscariote se levanta, sale corriendo de ahí y él no toma la cena con el Señor. Judas Iscariote no participó de la Santa Cena. Ahora, pregunto, ¿por qué los discípulos no le contestaron a Jesús? Porque entendieron lo que tenían que hacer
y de vergüenza quedaron todos callados. ¿Qué enseña la Biblia? Una cosa muy diferente es yo tener conocimiento de la Biblia y otra cosa es vivir lo que la Biblia dice que debo vivir. Una cosa es saber la Biblia de memoria y otra muy diferente, descansar en la palabra y obedecerla. Pedro piensa, estoy confirmando lo que presentía y ahora me va a tocar hacer lo mismo. ¿Por qué callaron los 11 discípulos? Fue tan impactante el ejemplo de Jesús y tan desafiante su servicio que los dejó a todos callados. Usted y yo muchas veces escuchamos un mensaje que nos desafía, pero aún así nos quedamos callados y no hacemos nada y no nos levantamos a servir. Es fácil y muy cómodo alabar lo que se oye. Una predicación es fácil decir qué buena prédica. Pero otra cosa muy diferente es levantarme y poner en práctica lo que he escuchado. Versículo 13, ya voy a terminar, iglesia. Dice la palabra del Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Saben? Muchas personas ven solo a Cristo como un gran maestro, de quien aprender, a quien admirar, y rico para estudiar, y rico para escuchar. Pero no lo ven como el Señor de sus vidas, a quien hay que servir y adorar y confiar, tomar su cruz, seguirle y vivir para Él. Y observe lo interesante del versículo 14. Míralo, voy a leer de nuevo el 13, ¿está bien? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pero observe, el verso 14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, observe que Cristo invierte los términos. Esto es muy interesante. Aclarando que Él es el Señor de señores y exige toda obediencia, toda lealtad y todo servicio. Usted y yo fuimos creados con el principal propósito de glorificar el nombre del Señor, y al nombre del Señor lo glorificamos sirviéndole a Él, haciendo todo para la gloria de Él, no haciendo las cosas para los hombres, como dice la Escritura: haced todas las cosas como para el Señor. Si el Señor de gloria lavó los pies de sus discípulos, debería resultar muy fácil para usted y para mí prestar este servicio de amor con genuina humildad. Tristemente, ya termino, muchos han entendido este pasaje de forma literal. Por eso los jueves santos, en Semana Santa, se lavan los pies de algunos en una solemne ceremonia con los pies óigalo, con los pies esmeradamente limpios y perfumados. Agustín de Hipona dijo, solo lo menciono pero tiene un tratado muy interesante: si no lavamos los pies con las manos, al menos lavemos con el corazón en humildad. Dice Agustín de Hipona sobre este versículo que lavarse los pies es: confesémonos mutuamente nuestros pecados, perdonémonos mutuamente, oremos unos por otros, y así nos hemos lavado los pies espiritualmente. Lo que Jesús no menospreció hacer, tampoco sus seguidores deben menospreciar en hacerlo. Y el versículo 16 y 17, y finalizo. Al 15. El 14. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Basta ser como el Maestro. Basta ser como Jesucristo, hombre. Esa es nuestra
meta, nuestro ideal, permíteme esa expresión. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis. Observe cómo termina. Si la hiciereis. Esto me llama mucho la atención. Hoy gusta más ser señor que siervo. Hoy gusta, por eso yo he escuchado tanta gente. El otro día escuchaba a alguien que decía que él era experto en alargar piernas. El otro experto y se había, ¿cómo se dice? Perfeccionado, especializado en dar vista a los ciegos. ¡Ah, santo Dios! Hoy a la gente le encanta hacer liberaciones y sanidades. Pero poco les gusta ir a las cárceles, a los hospitales, a servir en humildad. Jesús nos recuerda nuestro lugar como siervos y que debemos imitar su humanidad, no su divinidad. No se atreva a tenerse por superior al Hijo de Dios, decían los puritanos. Cristo tributó el mayor honor posible al humillarse a sí mismo. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo sirviendo, escuche la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo podemos atrevernos a vivir dominando? Nos encanta dominar la vida de los demás. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Tristemente nuestra felicidad está en alcanzar elevados puestos de autoridad en el mundo y aún en la iglesia, que es lo más triste. Todos huimos en lavar los pies de otros. Por eso Santiago, el hermano medio de Jesucristo, dijo: la fe sin obra de vida está muerta. La bienaventuranza se recibe no por lo que se sabe, sino por lo que se vive. No hay cosa mejor conocida en la vida de un cristiano que la excelencia de la humildad. Por ello es muy importante que reflexionemos en el título del tema que hemos estudiado: basta ser como Jesús. Y lo que me da mucha tristeza es que a nadie le basta con tener 1 billón. A nadie le basta tener una casa, quiere 2 o 3 o 4. A nadie le basta tener un carro. Ya a casi nadie le basta tener una sola pareja, sino 2, 3, 4 y 5 parejas. Pero este tema, yo espero que usted haya reflexionado y que usted pueda decir: basta ser como Jesús. Cristo me basta. Sabemos que Jesucristo es todo suficiente. Hay una alabanza muy hermosa que dice: Jesucristo basta. Si usted y yo pudiéramos entender ello, que en la vida ese debiera ser nuestro objetivo principal, o por qué no decirlo, nuestro único objetivo: ser como Jesucristo. Que las personas puedan ver en nosotros la persona de Jesús hombre, y que puedan decir: ¿y usted por qué vive de esa manera? Y podamos decir, no solo de palabras, sino con hechos y en verdad: porque Jesucristo me basta, y me basta ser como Él. La generosidad de Cristo me basta, el amor de Cristo me basta, la humildad de Cristo me basta, la mansedumbre de Cristo me basta. Nadie más humano que Jesucristo hombre, compasivo, tierno, amoroso. Señor, perdónanos porque nos hemos distraído tanto con las cosas del mundo. Hemos creído que podemos decir: cuando tenga 1 billón me basta. No va a pasar, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la fama y los aplausos jamás
se saciará de ella. Pero cuando usted sigue el ejemplo de Jesús y de manera humilde limpia los pies espiritualmente de sus hermanos, entonces usted puede decir: basta ser como Jesús. Gracias, Señor, por darnos ese ejemplo tuyo maravilloso. Tú realmente eres extraordinario, eres maravilloso, eres único, eres singular. No hay nadie como tú. Iglesia, eso es el cristianismo, iglesia. Vivir de manera humilde y sencilla con los nuestros, con los hermanos en la fe, en el hogar. Decirle: Jesucristo, basta ser como tú me diste un hogar, una casa. Ahora, en gratitud a ti, quiero vivir, quiero andar como tú lo hiciste. Recuérdalo bien: basta ser como Jesús. Amada iglesia, basta ser como Jesús. Dios les bendiga grandemente. Los amo en el Señor. Basta ser como Jesús. Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos vosotros. Hasta una próxima.